Vamos a pasar a la palabra, hermanos, de esta mañana. Abramos la escritura, por favor, en el Salmo 51, verso 16 y verso 17. Dice así la palabra de Dios: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Repito nuevamente el verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Nada más para que podamos recapitular un poco y entender lo que estamos leyendo ahorita en la escritura. Quisiera decirles que hace 8 días, a lo largo de estas últimas semanas, últimos domingos, hemos estado analizando, estudiando una serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado El corazón del hombre, a través de las cuales hemos entendido las características de un corazón que no está cercano a Dios, un corazón lejano a Dios, un corazón, como dice la escritura, egoísta, engañoso, perverso, endurecido, codicioso, soberbio, rebelde. Hicimos toda una descripción del corazón que está separado de Dios, y hace 8 días hacíamos un quiebre en nuestras enseñanzas, porque estuvimos, después de esas 6 enseñanzas que tuvimos, hace 8 días hablábamos sobre que Dios conoce el corazón del hombre. Y no solamente conoce el corazón del hombre, hermanos, dijimos también a través de la escritura que Dios es el único que puede cambiar ese corazón. Es el único que puede cambiar ese corazón, y por cierto hay una promesa en la escritura de que Él iba a cambiar el corazón de piedra de la gente e iba a poner un corazón de carne. Esa es la promesa que Dios nos deja en su palabra, y que creo que varios de los presentes estamos deseosos de que eso suceda, hermanos. Y el día de hoy quiero que estudiemos el tema que he titulado El corazón quebrantado. El corazón quebrantado. Y quiero que veamos que el principio de esa transformación del corazón, de lo que decíamos hace 8 días, que Dios puede cambiar, Dios puede transformar el corazón, el principio de esa transformación del corazón que Dios efectúa en el ser humano es justamente en el momento en el cual Dios quebranta el corazón. Ese corazón endurecido como piedra, como diamante, llega un momento en el cual el hombre, a través de diferentes circunstancias, ¿verdad?, empieza a entender que necesita a Dios, y lo que Dios tiene que hacer es, primeramente, antes que todo, quebrantar el corazón. Por eso lo que leemos aquí dice, mira, el contexto del pasaje, todos conocemos el Salmo 51, que es el pasaje en el cual David está reconociendo su maldad, reconociendo su pecado después de haber ofendido a Dios y de haber hecho varias cosas incorrectas, ¿verdad? Llega un momento en el cual empieza a confesar su falta, empieza a pedirle a Dios: renueva un espíritu nuevo dentro de mí, Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, ya no veas mi maldad, esconde tu rostro de mis pecados. Él se sentía tan culpable de su vida de pecado que le avergonzaba, y le decía a Dios: Señor, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, yo reconozco que contra ti he pecado. Y al final dice en el verso 16, porque no quieres sacrificios, que yo los daría. Yo estaría dispuesto a darlos. Es como el día de hoy mucha gente, ¿verdad?, cuando atraviesa alguna circunstancia adversa, enfermedad, carestía, problemas, ¿verdad?, en ocasiones van y dicen: ay, Señor, es que mira, tú me libras de esta dolencia, de esta enfermedad, yo juro, ¿verdad? Incluso van a jurar algunos santuarios, dicen: yo juro que me entrego a ti. Pero a veces nada más pasa esa aflicción y la persona se olvida de Dios. ¿Cuántas personas no hemos conocido así, hermanos? Están en la cama de hospital y entonces hacen promesas a Dios, y sin embargo cuando pasa toda la adversidad se olvidan de esas promesas. Y este hombre sabía, dice: mira, tú no quieres sacrificios, yo estaría dispuesto a darlos. A mí me sorprende, hermanos, cómo mucha gente va caminando, ¿verdad?,
a un santuario que queda a kilómetros de distancia, ¿cierto o no? Porque el hombre en ocasiones está dispuesto a hacer sacrificios, a sacrificar algo. Y sin embargo dice, tú no quieres eso. El verso 17 está la clave, dice, los sacrificios de Dios, los sacrificios que Dios recibe son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabías tú que si hay algo que Dios recibe es justamente un corazón cuando está humillado, un corazón quebrantado, un corazón contrito? Ese es lo que Él recibe como un sacrificio, hermanos. Acordémonos pues, hermanos, de algunas enseñanzas que tuvimos en las semanas pasadas en torno a las características del corazón sin Dios, que decíamos que en el pecado un corazón se endurece, en el pecado un corazón se hace insensible, como el callo, ¿verdad?, que sale en la mano cuando utilizas una herramienta. Dime si no es cierto, cuando por primera vez el campesino agarra su machete, agarra su pala y se va al campo, ¿verdad?, y empieza a trabajar por primera vez. ¿Qué le sucede en sus manos, hermano? Le salen ámpulas, ¿verdad?, o ampollas, y les empieza a doler la mano. Y en la medida que al otro día vuelve a agarrar la misma herramienta y vuelve a trabajar con ella, y al siguiente día otra vez, y se le explotan esas ámpulas en sus manos y le duelen y le arden, hermanos. Pero en la medida que está agarrando otra vez esas herramientas, hermanos, para trabajar, y empieza un día, 2 días, una y otra vez, entonces la mano se empieza a hacer callosa, ¿cierto o no? La mano se empieza a hacer dura, la mano se empieza a hacer insensible. Bueno, quiero decirte, de la misma manera, el pecado en el corazón del hombre, lo que sucede es que cuando empieza a pecar, le causa tristeza. Cuando empieza el joven, ¿verdad?, a pecar, le causa dolor, le causa pena, le causa remordimiento. Sin embargo, cuando se acostumbra, cuando está repetidas ocasiones practicando el pecado y la amargura y el rencor y el resentimiento y la falta de perdón, ¿verdad?, y uno y otro pecado, y día que se levanta, ¿verdad?, desde que amanece hasta que anochece, pecando y pecando y pecando, ¿sabes? El corazón se hace insensible, el corazón se hace duro como una piedra, el corazón se hace duro como el diamante, hermanos. Está duro, está insensible a la voz de Dios. Y en ocasiones, aunque viene y escucha la palabra, mucha gente, ¿verdad?, no pone las palabras en su corazón, porque solamente caen las palabras encimita, no pueden penetrar ahí en ese corazón porque está endurecido. Sí, hoy habló acerca, el predicador, acerca de entregarnos a Dios. Sí, otro día. Y ahí está la gente ensoberbecida, endurecida, y no quiere perdonar, y no quiere dejar el pecado, y no quiere hacer las cosas que le dicta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está, ¿qué?, endurecido. Un efecto del pecado es que endurece el corazón, y muchos están así, sin que la palabra de Dios caiga en el corazón. Cae encimita, no profundiza, y como dice la parábola del sembrador, cuando sale la persona, ¿verdad?, viene el malo, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en ese corazón, que solamente cayó la semilla junto al camino, una tierra dura. Y es por esta razón, hermanos, que la primer característica que vemos o que vamos a ver el día de hoy de un corazón que quiere, que anhela esa transformación efectuada por Dios, es el quebranto del corazón o el quebrantamiento. Pero antes de seguir, yo quisiera que oráramos a Dios y le pidiéramos, si tú tienes un anhelo en tu corazón de que sea transformado de acuerdo al corazón de Dios, tú necesitas el quebrantamiento en tu corazón. Y tú necesitas que hoy Dios te hable en torno a qué significa el quebrantamiento, hermanos. Porque hay también muchas ideas que no son correctas, ideas equivocadas. Y necesitamos entender verdaderamente qué es un corazón quebrantado. Padre, hoy te damos gracias primeramente porque nos traes a este lugar con lazos de amor y de misericordia, Señor. Porque yo estoy cierto de que no nos traes con juicio, no nos has traído, Señor, a este lugar con juicio o con mano dura. Nos traes
con una mano extendida de misericordia, Señor. Nos traes a este lugar con una mano extendida porque quieres ayudar al ser humano, Padre. Pero, Padre, ¿cuál es lo que hoy queremos pedirte? ¿Qué es lo que hoy queremos pedirte? Que tú nos hables a nuestro corazón. Y no solamente que nos hables, que nos quebrantes, Señor. Que nos quebrantes ese corazón duro, Padre. Ayúdanos, bendícenos, que nadie salga igual a su casa que como vino, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Vamos al Salmo 34, hermanos. Salmo 34, verso 18. Aquí vemos que hay una promesa para el quebrantado, hermanos. Salmo 34, verso 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva, fíjate para quienes viene la salvación, hermano, a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si vemos bien, hermanos, aquí hay una promesa tremenda, una promesa grandísima. ¿Para quién? Para el quebrantado de corazón. ¿Cuál es la promesa? Que Jehová está cercano a él. Y no solamente eso, dice, y él salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es el quebranto o qué es el quebrantamiento? Vamos a comenzar por definir. La palabra quebranto o quebrantamiento o quebrantar proviene de la palabra hebrea shabar, que significa romper, que significa romper en pedazos, en otras palabras, despedazar, y de la palabra griega suntribo, que significa también romper, despedazar o aplastar. Y la palabra contrito, porque cuando tú ves la palabra quebranto o quebrantamiento, siempre va asociada con la palabra contrito, significa pulverizado, pulverizado, por lo cual entendemos, hermanos, que un corazón quebrantado, escucha bien, un corazón quebrantado es aquel corazón roto, despedazado, hecho polvo, destrozado, primeramente porque se da cuenta de su miseria sin Dios. Ahí comienza el quebrantamiento, hermanos. Cuando el corazón del hombre es quebrantado, es porque el corazón del hombre se ha dado cuenta que tiene una miseria muy grande porque no tiene a Dios con él. No tiene a Dios con él. Alguien se preguntará, bueno, hermano, entonces Dios no quiere que yo tenga personalidad. ¿Qué Dios quiere pulverizar en mí? ¿Qué quiere pulverizar Dios? No quiere quitar o no quiere quebrantar tu personalidad. ¿Sabes lo que Dios quiere quebrantar? Lo que Dios quiere quebrantar es tu voluntad obstinada. Tu voluntad obstinada. Cuando el hombre anda en su voluntad, ¿verdad?, queriendo hacer lo que a él le place, lo que a él le parece bien, lo que a él le parece correcto, porque dice la Escritura que el hombre es sabio en su propia opinión, porque él considera todos sus caminos y los mira rectos. Pero cuando viene delante de Dios se da cuenta de algo muy grande. ¿Sabes qué? Mi camino está torcido y yo necesito a Dios. Por lo tanto, un corazón quebrantado es aquel que renuncia a su propia voluntad para entregarla a la voluntad de Dios. Ahí comienza, hermanos, el quebrantamiento. ¿Cuál es el objetivo del quebrantamiento? El objetivo es ablandar el corazón, es quitar la rebeldía y es llenarlo de humildad. Fíjate nomás lo que hace el quebrantamiento, hermanos. El quebrantamiento hace ablandar el corazón, quitar la rebeldía y llenar ese corazón de humildad. Es como un caballo. El caballo, ¿verdad?, cuando no ha sido montado y es un potro salvaje, ¿verdad?, ahí está el jinete y lo quiere ensillar y está ahí relinchando y moviéndose de un lado a otro, y entonces se sube el jinete y el caballo empieza, ¿verdad?, ahí a brincar y a brincar hasta que derriba al jinete. Pero ¿qué hace el jinete? Se levanta y lo vuelve a montar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que su voluntad es quebrantada. Cuando su voluntad de ese caballo salvaje es quebrantada, entonces se vuelve manso. Se vuelve, ¿verdad?, un caballo dócil, que cuando alguien le monta, entonces ya no está reparando, hermanos. Ya ha sido quebrantada su voluntad.
En ocasiones el hombre, ¿verdad?, en sus pensamientos anda haciendo su voluntad, y cuando se acerca a Dios, lo primero que Dios le dice: alto, tienes que ser quebrantado. Tu corazón tiene que ser quebrantado. Y entonces viene Dios y le quiere poner su yugo. Fíjate cómo la Biblia habla del yugo de Cristo, hermanos. Y quiere ponerte el yugo. ¿Y qué hace la persona? No, no me pongas el yugo de Cristo. Yo quiero seguir haciendo mi propia voluntad, lo que a mí me plazca, lo que a mí me apetezca. Pero cuando una persona quiere verdaderamente estar en la presencia de Dios, deja que el yugo de Cristo repose sobre su corazón. Y entonces sí, va a empezar a ser un corazón blando, un corazón que ya no tiene rebeldía y un corazón lleno de humildad. ¿Qué sucede, hermanos? En ocasiones el hombre despierta su realidad, se da cuenta de su miseria, de vivir sin Dios, de vivir una vida sin Dios, porque no había Dios en ninguno de sus pensamientos, y por lo tanto hacía lo que bien le venía en gana, ¿verdad? Una vida como el mundo vive, como vive la inmensa mayoría de la gente, hermanos. Como vive la inmensa mayoría de la gente, vive sin Dios, ajena a Dios, buscando saciar sus propios placeres, sus propios apetitos, dañando a Dios, dañando a su prójimo. Sin embargo, el día en el cual abre los ojos y empieza a darse cuenta, hermanos, lo que Dios le muestra, ese día su corazón comenzó a ser triturado, empezó a ser despedazado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Va quedando claro lo que es el quebrantamiento, hermanos? Te pongo un ejemplo. Un padre irresponsable, alcohólico, mujeriego, que no ve por sus hijos ni por su esposa, hermanos, que vive en la cantina, que vive en despilfarro, que vive, ¿verdad?, irresponsablemente. El día que llega Dios y toca a esa puerta, a ese corazón, y que le pone colirio en esos ojos, y que le quita las escamas de los ojos, ¿verdad?, y que despierta de su sueño y ve su realidad. Qué tremendo es para un padre así, de esta manera que yo te describo: irresponsable, alcohólico, mujeriego, desobligado, ¿verdad? Cuando Dios le quita la venda de los ojos y despierta su realidad, mira, se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su irresponsabilidad, de su alcoholismo, de su pecado, hermanos. Comienza a sentir tristeza, dolor, ya no hay reposo en su alma, porque mira cómo con sus propias manos estaba destruyendo su propio hogar, hermanos. Y entonces empieza a ver el monstruo que había dentro de él y dice: ¿cómo es posible que yo no haya valorado a mis hijos, que yo no haya valorado a mi esposa? Otro ejemplo, la mujer amargada, hermanos, que vive en gritos, que vive en insultos, en maldiciones. El día que despierta por la palabra de Dios, ese día comienza su quebrantamiento, porque se da cuenta de su gran egoísmo, se da cuenta de su falta de amor hacia su propia familia, hermanos, y su corazón empieza a ser ¿qué? Triturado, pulverizado, roto, quebrado, quebrantado, hermanos. Vamos al Salmo 51, un ejemplo bíblico de lo que significa, o de este camino por el cual necesitamos pasar. Hay gente que quiere la gloria sin sufrimiento, hermanos, y yo quiero decirte, para llegar al cielo hay que ir para abajo, ¿cierto o no? Esa es la filosofía, la doctrina de Cristo, hermanos. ¿Quieres ser el mayor? ¿Sé qué? El que sirve. Si quieres ser el primero, sé el último. Esa es la filosofía. ¿Quieres vivir? Muere a ti mismo. Eso es la doctrina de Jesús, hermanos. ¿Quieres ir allá arriba? Primero tienes que ser sepultado en tu egoísmo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo ese tramo, ese camino, todo aquel que quiere vivir para Cristo, que quiere acercarse a Dios, tiene que transitar este camino. El Salmo 51, te vas a dar cuenta, es el arrepentimiento de David. Ya lo dijimos en pláticas pasadas, pero para aquel que no vino, quiero decirte que un día David comenzó a pecar, y a pecar de una manera terrible, de tal manera que codició a una mujer que estaba casada, que tenía marido, y que el esposo de esta mujer era uno de sus soldados, y que ese soldado en ese momento se encontraba en el campo de batalla, mientras David se había quedado en su casa a flojonear, a andar ahí de ocioso, ¿verdad?
y cuando andaba flojo y ocioso, vio a una mujer, la codició y la mandó llamar y adulteró con ella. Y no contento con esto, empieza a entrar en hipocresía, empieza a endurecerse su corazón, a ser falso, y empieza a traer a este esposo de esta mujer llamada Betsabé para que se fuera a su casa, y entonces se dijera, porque esta mujer quedó embarazada después del adulterio con David, y entonces para tapar su pecado, no su error, su pecado, manda a traer a su marido y dice pues que se descienda a su casa. Así que el día de mañana que diga tu mujer quedó embarazada, pues es que fue el día que tú viniste de la guerra, ¿verdad? Y te metiste con ella y ya no pasa nada. ¿Qué sucedió? Que este hombre llamado Urías Eteo no descendió a su casa. Una y otra vez le insistió David, no descendió a su casa. Entonces David mandó un recado a su general y le dijo, mátame a este hombre, mátame a este hombre, que no sea mi mano la que lo mate, sino que sea la mano de aquellos filisteos. Al final de cuentas era su mano la que lo estaba matando, ¿cierto o no? Porque era el autor intelectual, no material, pero intelectual sí. De tal manera, hermanos, que matan a este hombre. Y entonces David, mira, dijo, no pasó nada. La mujer de Urías Eteo, Betsabé, estaba llorando a su marido, se acaba las lágrimas, el luto, ¿verdad? Y entonces se levanta esa mujer y dice, David, ahora sí vente conmigo, y la toma por mujer. Una vileza tremenda, hermano. Y así estuvo durante varios meses, más o menos se cree que aproximadamente un año estuvo así, y obviamente con su corazón endurecido. Pero ¿qué sucede, hermanos? Llega un día en el cual Dios dijo, hasta aquí. ¿Sabes qué? Ya no más, David, ya no más. Y David representa, el Salmo 51 representa el tránsito, el camino que un hombre debe transitar si quiere llegar a Dios. Vamos a ver, miren, el Salmo 51 verso 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué hacía David? Yo reconozco, dice, mis rebeliones. En otras palabras, ya no le echaba la culpa a las adversidades o a terceros. No, él ya reconocía, dice, mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. En ocasiones, cuando el hombre empieza a ser tratado por Dios, ya no puede hacerse de la vista gorda, hermanos. Como que si por allá le hablaran, ¿verdad? No. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. En su conciencia, hermanos, David sabía que había pecado contra Dios. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Las ganas de un hombre que quiere un cambio profundo. No alguien que dice, Señor, bueno, sí, reconozco que he tenido uno o dos errores por ahí en mi vida. Sí, Señor, sí reconozco, ¿verdad?, que la regué. Como hay gente, ¿verdad?, que en ocasiones dice, pues sí, la regué. Pues ya ni modo. Echando a perder se aprende. Hermanos, cuando el hombre entiende que ha pecado contra Dios, no da sueño a sus ojos. Sabe que su alma está colgando del hilo de una telaraña y en cualquier momento puede ser roto ese hilo, hermanos, y caer en el infierno. Así que le da prontitud a arreglar su vida, su condición. Dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Sabes tú que lo más tremendo de un hombre que le pueda pasar en esta tierra es que Dios lo deseche? Es lo más tremendo, hermano. Lo más tremendo, hermanos, que tú te puedas imaginar es que un hombre sea desechado por Dios. Aquí dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabías tú que sin el Espíritu Santo la persona está perdida? Esa persona estará perdida por toda la eternidad. Cuando hay alguien que viene a una reunión y de repente se siente mal, se siente como que le estamos hablando a esa persona y dice, ¿y quién le contó al hermano mi vida? Y es que me estoy sintiendo incómodo, y es que me estoy sintiendo mal, porque está describiendo lo que yo vivo. Mira, no soy yo, es el Espíritu Santo que tiene misericordia de ti. Pero hay ocasiones en que la gente ya no siente eso, es porque el Espíritu Santo está alejado de la persona, está alejado.
Lo peor que puede suceder es que Dios deseche a la persona y que el Espíritu Santo sea quitado de sus influencias, hermanos. Eso es lo más terrible. Es lo más terrible. Por eso aquí el salmista David decía: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, dice, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía algo: si yo me acerco a Dios con un corazón quebrantado, y quebranto no significa nomás llorar, hermanos, tiene que ver con lágrimas, tiene que ver con aflicción, tiene que ver con dolor, pero no solamente significa emoción. Hay gente que puede pasar a un llamado y derramar 2, 3 cubetas de lágrimas, hermanos, y llenarlas, y sale afuera y sigue siendo el mismo. Quebrantar significa, quebrantar el corazón o tener un corazón quebrantado significa: yo ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios. Eso es tener un corazón quebrantado, hermano. Si te das cuenta, David ya no estaba diciendo: ay, pues es que esta mujer, ¿verdad? Ay, es que estaba muy bonita. Ay, es que yo tengo una debilidad. Ay, que esto y lo otro. No, él dijo: yo he pecado, yo reconozco mi maldad. Ya no quiero andar como ese caballo salvaje brincando aquí y allá, Señor. Ven y quebranta mi corazón. Ven y quiebra mi voluntad. ¿Cuántos quieren decirle a Dios: Señor, quiebra mi voluntad? Ya no quiero reinar yo. Porque ¿sabías tú que en el camino de Dios no es: Señor, un poco de ti y un poquito de mí? ¿Sabías que eso no le sirve a Dios? Señor, un mucho de ti, pero un poquito de mí. No le sirve a Dios eso, hermano. Es que me estoy entregando a Dios un 80% y me estoy reservando para mí mismo el 20%. No le sirve a Dios. ¿Sabes cuál es la oración que Dios recibe? Todo de ti, Señor, nada de mí. Todo de ti, Señor, nada de mí. Esa es la oración que Dios recibe, hermano. Esa es la oración que Dios recibe porque habla de un corazón que vive quebrantado. Un corazón que vive quebrantado, hermanos. Un corazón que es quebrantado. ¿Por qué es necesario el quebrantamiento? Vamos a ver 5 razones, hermanos. Ya las hemos estado enumerando ahorita, pero las quiero enfatizar para que nos demos cuenta por qué es necesario el quebrantamiento. Y vamos a darnos cuenta que el quebrantamiento es necesario cuando la persona quiere encontrarse con Dios. Viene de un contexto del mundo, viene de un contexto del pecado, su corazón viene endurecido y Dios dice: alto, necesita ser quebrantado. Pero vamos a ver también, al final, la 5ª razón, que el cristiano, que se supone que su corazón ya no está endurecido por el pecado, pero el cristiano necesita cada día también tener un corazón quebrantado, hermanos. Porque si alguien, el cristiano, quiere asemejarse es a Cristo, y de Cristo se dice que Él es varón experimentado en dolores, experimentado en quebranto, hermanos. Y aquel que quiere vivir como Cristo, hermanos, tiene que vivir una vida, ¿qué? Quebrantada. Amén. Ok. ¿Por qué es necesario el quebrantamiento? Número 1, porque a través del quebrantamiento del corazón se puede terminar con la dureza del corazón. Y el corazón estará preparado para recibir la palabra de Dios. Vamos a ver 2 textos que nos dicen esto. Jeremías capítulo 4, verso 3. Dice así la escritura. Jeremías capítulo 4, verso 3. Porque así dice Jehová. ¿Quién dice, hermanos? Jehová. A todo varón de Judá y de Jerusalén. ¿A quién le dice? A todo varón. Dice: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. No está hablando en una cuestión literal. Vamos a ver el texto que sigue, verso que sigue, dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Regresemos al verso 3. Dice: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Ahorita voy a explicar lo que significa esto. Ahora vamos al libro de Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 10. Dice: sembrad para vosotros en justicia,
segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. En estos dos pasajes, hermanos, las palabras clave son arar y hacer barbecho. Aquí en medio de nosotros yo sé que hay gente que se dedica a cultivar la tierra y que de alguna manera entienden lo que significa arar campo o hacer barbecho. Para los que no entiendan estas palabras que son tomadas de la vida cotidiana, te explico. Un campesino, para sembrar su semilla en su campo, primeramente tiene que arar la tierra. Tiene que ir, ¿verdad?, a hacer barbecho. En otras palabras, mete el arado o mete el tractor y empieza, ¿verdad?, el arado o el tractor con esas cuchillas a remover la tierra, a triturar la tierra. Porque la tierra, cuando se deja de sembrar, vamos a decir de una estación, de un temporal a otro, la tierra empieza a endurecerse. Y entonces el campesino no llega y ve su campo lleno de maleza, lleno de espinas, y ve la tierra dura y empieza a sembrar ahí porque sabe que no va a nacer nada, hermanos. ¿Qué hace? Empieza a quitar los espinos, empieza a quitar la maleza, trae la yunta, trae los bueyes o los caballos y mete su arado, su tractor y empieza a triturar la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ha hecho barbecho, cuando ha barbechado la tierra, que es remover la tierra y luego surcarla, entonces sí, la tierra está preparada para recibir ¿qué? La semilla. Y entonces llega el campesino y ahora sí empieza a sembrar en esos surcos, en ese campo, su semilla. Bueno, quiero decirte, es exactamente lo mismo que Dios busca de nosotros. ¿Qué busca, hermanos, Dios de ti? Que ese corazón endurecido sea triturado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. De tal forma, hermanos, que tu corazón esté listo para recibir la semilla. Aquí lo dice Jeremías 4, hermanos. No sembréis entre espinos. Y no se refiere a la cuestión del campo, se refiere a que tu corazón necesita estar preparado. Harad campo para ti, que tu corazón sea triturado, que tu corazón sea emblandecido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo para que pueda recibir la semilla. Qué importante es el quebrantamiento del corazón, hermanos. Por lo cual un corazón que quiere ser quebrantado será un corazón que busque la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, si tú eres honesto, te has acercado a la Biblia? Y dime si no es cierto, la Biblia te ha empezado a hablar a ti. Si tú eres honesto, y abres la Biblia, dime si no es cierto, la Biblia te empieza a hablar a ti. Y hay gente que se espanta y mejor la cierra y no la quiere leer. Porque sabe que en el momento que la abre, Dios le está hablando a él. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra es como ese arado que tritura el corazón. Es como esa espada que quebranta. Es como ese martillo que quebranta. Por cierto, mira qué dice Jeremías capítulo 23, verso 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, hermanos, cuando viene una persona sincera, que es cierto ha vivido en el pecado, pero ahora quiere asincerarse con Dios y empieza a abrir la escritura, la palabra empieza a martillar ese corazón duro. Y empieza, hermanos, los martillazos de la palabra de Dios. Y en la medida que tú te acerques a la Biblia, los martillazos se van a hacer más intensos. Si alguien en su vida experimenta los martillazos, no cierre la Biblia. Al contrario, apégate más a ella para que tu corazón sea quebrantado. En cierta ocasión, hermanos, mientras abrían un camino a una aldea, los moradores del lugar encontraron una piedra enorme donde iban abriendo la brecha. Y durante días intentaron quitarla, hermanos, sin embargo la piedra era tan grande que no la podían mover. Y llamaron a los hombres más fuertes y trataban de empujarla y trataban de apalanquear esa piedra para quitarla del camino y no la podían mover, hermanos. Utilizaban animales de carga y no la movían, hasta que un día llegó un anciano con un mazo y unas cuñas, hermanos. La gente se rió de él. Dijeron, si los hombres más fuertes no han podido mover la piedra,
Si los animales de tiro, de carga, no han podido mover la piedra, y llega el anciano con un mazo y con sus cuñas, ¿qué hará este pobre hombre? Seguramente no podrá. Y el anciano, mira, comenzó a meter sus cuñas en las piedras, en esa piedra, y empezó a darle golpes y golpes a esas cuñas, hermanos. ¿Sabes cuál fue el resultado? La piedra fue partida, desmenuzada, y así pudo ser quitada del camino. En ocasiones, hermanos, así sucede con el hombre. Su corazón está tan endurecido como esa roca que nada ni nadie lo puede mover o quitar. Ahí están las lágrimas de una madre, ¿cierto o no? Cuando tiene un hijo rebelde, cuando su hijo está con un corazón endurecido, ni sus lágrimas conmueven ese corazón. Sin embargo, hermanos, el hombre que comienza a disponer su corazón a la palabra de Dios serán como esas cuñas que comienzan a introducirse al corazón de piedra hasta que sea despedazado. Por eso, si algo yo te pido es, dile a Dios: Señor, pon esas cuñas aquí en mi corazón. ¿Y sabes cuáles son las cuñas? Estas verdades que hoy estamos viendo. Esas son las cuñas. Señor, pon esas cuñas aquí en mi corazón porque lo siento duro, Señor. Y dale los martillazos que se necesiten. Pero hazme reaccionar, que reaccione, Señor. Hebreos 4, aquí vemos la eficacia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, mira, la palabra discierne tus pensamientos, la palabra penetra hasta lo más profundo de tu corazón, entiende las intenciones de tu corazón. ¿Quieres tener un corazón quebrantado? Acércate a la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, confróntate con la palabra de Dios. Yo te doy testimonio de que cuando empecé a buscar a Dios, la palabra me redarguía y me condenaba. Cuando yo leía la Biblia, en ocasiones llegaba, ¿verdad?, a las listas de los pecados, ahí en Gálatas 5:19, y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, homicidios, orgías, borracheras. Y sabes, cuando yo leía esos pecados y terminaba de leer, que decía: porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, yo cerraba la Biblia queriendo huir de la presencia de Dios. Aquí dice el texto: todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Y pensando, porque de repente llegaba a Gálatas 5:19 y ya sabía que ahí estaban las obras de la carne, y lo brincaba rápido en la Biblia, y me topaba con otra lista en Romanos 1, y le brincaba y me topaba con otra lista, y me topaba con otra lista, y yo sabía que era Dios hablándome a mi corazón. Bueno, quiero decirte, en ocasiones solamente agarraba la Biblia para leer los salmos, porque era tanta el redarguir de Dios sobre mi corazón que yo ya no quería confrontarme con la palabra. Y así que agarraba los salmos, y los salmos son preciosos, ¿cierto o no? Y solamente apapachaba, apaciguaba mi conciencia y leía los salmos. Hubo un tiempo que me pasé meses solamente leyendo los salmos, hermano, porque lo demás me condenaba, porque lo demás ya no, yo decía: ya no quiero. Me metí a leer el profeta Isaías y era pura reprensión, y Jeremías reprensión, y Lamentaciones reprensión, y yo quería estar en paz ya, y no podía, hermanos. Cuando tú te confrontas con la palabra de Dios, algo pasa en tu corazón es quebrantado. ¿Sabes hasta cuándo dejé de luchar? Hasta que me rendí a Dios. Hasta que me rendí a Dios dejé de luchar, hermanos. Número 2, ¿por qué es necesario el quebrantamiento? Porque el quebrantamiento del corazón tiene que ver con lo interno más que con lo externo. El hombre puede imitar o copiar lo exterior, ¿cierto o no? El hombre puede cambiar o mejorar lo externo, vestir decentemente, ¿verdad? Cuando antes vestía impúdicamente. Ahí viene la mujer con la minifalda o el escote, ¿verdad?, enseñando su cuerpo.
Y de repente llega y voltea a ver a todos los demás y ve a las mujeres con blusas, ¿verdad? Que se visten con decoro, con pudor, y voltea y ve y dice, ay, aquí no, aquí visten con falda larga. Entonces empieza a cambiar, empieza a imitar, cambia la minifalda por la falda larga. Hablar juiciosamente, ¿verdad? Cuando antes hablaba vulgaridades, ¿verdad? De repente empieza a llegar a la congregación y ve que aquí dicen Dios te bendiga. Y entonces la persona empieza a cambiar su manera de hablar. Externo, hermanos. Eso es externo. ¿Sabes qué Dios quiere? Un cambio en el corazón. Y sabes, el único que puede cambiar lo interno es Dios. Ahí es donde se prueba lo verdadero de lo falso. Puede ir una mujer, ¿verdad?, a una congregación y de repente todo el mundo anda con velo, las mujeres, ¿no? Y entonces dice, hermana, es que aquí tienes que traer velo y tienes que traer velo. Y entonces al otro domingo llega con su velo y ahí está la mujer, ¿no? A lo mejor pues llegó con su velo la mujer, pero no se quitó la amargura, no se quitó el resentimiento, no se quitó la codicia, la mentira de su corazón, pero va con su velo. Jesús dijo, cambia primeramente lo de dentro, para que entonces lo de fuera también sea transformado. Cuando el hombre solamente cambia lo exterior, pero deja sin cambiar lo interior, no sirve, no sirve. El Señor Jesucristo puso una comparación muy tremenda, hermanos. Le llamó a la gente de su tiempo que vivía así en hipocresía, le dijo sepulcros blanqueados. ¿Has leído eso en Mateo 23? Le dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, el sepulcro, haz de cuenta, está bonito, ¿no? Le hicieron ahí su techito, un nicho, ¿no? Ahí el mausoleo, ¿cómo se llama? Y le ponen ahí, ¿no? Mármol. Y a la lápida le ponen mármol y le ponen unas letras doradas, pareciera oro, chapa de oro ahí. Y dice, descansa en paz fulano de tal, un padre ejemplar, cualquier cosa, ¿no? Y ahí en láminas así que parecen como de oro, hermanos. ¿Sabes? El detalle es cuando tú abres eso, hay podredumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Señor Jesucristo veía así a mucha gente como sepulcro blanqueado, bonito por fuera, pero por dentro, dice, estáis llenos de huesos de muertos. El corazón, hermanos, el corazón es lo que necesita ser cambiado. Ahora, yo no digo que no es importante que si una mujer llega con una minifalda, una microfalda que ya hay, yo no digo que no es necesario que cambie su manera de vestir, obviamente, o que un hombre que viene hablando albures y chistes colorados en doble sentido, majaderías, no es necesario que cambie, obviamente que es necesario que deje eso, pero se necesita el cambio. ¿A dónde, hermanos? En el corazón. Y el quebrantamiento del corazón lo que hace es que cambia lo interno más que lo externo, más que lo externo. Por eso digo, no son lágrimas, hermanos, nada más. Las lágrimas son externas. La gente puede pasar aquí y llorar, pero yo sí te enseño algunos videos de la gente cuando estaban los Beatles, hermanos, en su apogeo. La gente lloraba más que en ocasiones mucha gente que se está acercando a Dios. Las lágrimas no significan nada, hermano. Que sí es cierto, hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, sí es cierto, pero que hablan del quebranto justamente del corazón. Ese lloro es interno, hermanos. Esas lágrimas son desde acá adentro, de lo profundo. ¿Estamos claros? Si alguien dice, hermano, ya quité mi televisión para no ver telenovelas, ya hice este cambio, hice este otro, hermanos, pero no lo saca de su corazón, al final de cuentas no sirve. Tiene que haber un cambio aquí, hermanos, aquí, en el corazón. Y el quebrantamiento es algo interno. No son lágrimas solamente, sino un gran dolor, una aflicción tremenda por entender su verdadera condición. Con el quebrantamiento, Dios nos despoja de nuestra autosuficiencia. Ya no queremos conformarnos, ¿verdad?, o confiar en nosotros mismos. Ahora queremos apoyarnos en Dios solamente, hermanos. Ahí hay un cambio, hermanos. Número 3, ¿por qué es necesario el quebrantamiento? Porque es la única manera en que Dios puede bendecirte. Te voy a dar 3 textos para que tú entiendas
cuánta bendición trae un corazón quebrantado. Salmo 34, verso 18, ya lo leíamos anteriormente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahí está la promesa, hermano. La manera en que Dios bendice al hombre es solamente a través del quebrantamiento. Porque a través del quebrantamiento, que implica arrepentimiento también, Dios se acerca al hombre. Cercano, acuérdate de esta palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La mayor bendición que puede experimentar un hombre es que Dios esté en nuestra vida, no que se saque la lotería. ¿Cuál es la mayor felicidad, la mayor bendición? No que se saque la lotería, que Dios esté conmigo, que Dios esté con nosotros, hermano. Y sabes, Él promete estar cerca del quebrantado de corazón y salvar al contrito de espíritu. Isaías 57, otro texto. Vamos a ver, hermanos, qué dice Isaías capítulo 57. ¿Dónde mora Dios, hermanos? Allá arriba en los cielos, ¿no? En su morada, en su trono. Miren qué dice aquí la escritura, Isaías 57, verso 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Alguien quiere avivamiento en su vida? Tienes que aprender a quebrantarte delante de Dios. Porque aquí dice que Él habita en la altura, que Él habita en la santidad, que Él habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, o sea, para avivar el corazón de los quebrantados. Qué bendición, qué promesa nos deja Dios. O sea que una persona que se quebranta, en realidad lo que está buscando es que Dios la vivifique, Dios la levante. Porque en ocasiones se piensa que quebranto es solamente una vida así como en oscuridad, como una vida en tristeza. No, es una vida en gloria, hermanos. El quebrantamiento es una vida en gloria, porque cuando la persona se quebranta, se sabe quebrantar delante de Dios, entonces Dios viene y vivifica ese corazón. El mayor gozo que encuentra una persona es a través del quebrantamiento. Cuando doblega su voluntad, cuando pulveriza sus intenciones y le dice, Señor, no vivo más yo, que Cristo viva en mí. Es cuando Dios se glorifica y vivifica el corazón de aquel hombre o de aquella mujer. Lucas capítulo 4. Hermanos, si nos podríamos pasar semanas hablando acerca del quebrantamiento y de sus bendiciones, porque es un tema tan profundo que es necesario que lo podamos entender, hermano. Pero mira otro texto, Lucas capítulo 4, verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Me ha enviado qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes a qué vino Cristo a esta tierra? A sanar a los quebrantados de corazón. Si alguien está quebrantado en su corazón, hermanos, y vuelvo a repetir, quebrantado, hay infinidad de corazones heridos. Hay infinidad de corazones, ¿verdad?, que están atravesando una adversidad, la enfermedad, la carestía, un problema familiar. Y en ocasiones el corazón se duele, pero no lo mismo un corazón herido a un corazón quebrantado. Corazón quebrantado es aquel que se doblega ante Dios para que Él viva y reine acá en el corazón. Número 4, porque es importante el quebrantamiento, porque siempre el hombre de Dios quiere vivir agradándole a su Dios y sabe que Dios es el único que puede librarnos de nuestros propios errores. Así que un hombre cristiano, una mujer cristiana,
Por lo tanto, siempre va a tener un corazón quebrantado. En el día en el cual deje de tener un corazón quebrantado, entonces otra vez entra la autosuficiencia, entra la confianza en nosotros mismos, entra nuestra propia sabiduría y estamos próximos a perder la batalla. Si yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Tú sabes cuál es el camino para llevar a Dios, hermano? Para llegar a Dios. Si te dijéramos, tú ve al frente y nosotros te seguimos, ¿estás seguro que nos llevarías a Dios? ¿Sabes, hermano? El único camino y la única guianza que podemos tener está aquí. En nuestras propias opiniones somos torpes. Yo no te podría guiar en mi propia opinión a Dios, solamente a través de la palabra. Solamente, hermanos, a través de que dobleguemos nuestro corazón a la palabra de Dios es como podemos llegar un día a la presencia de Dios. Cualquiera que se sienta autosuficiente, cualquiera que diga, no, hermanos, yo tengo la sabiduría necesaria para llevar a la gente a Dios, se está engañando, hermano. Tenemos que doblegarnos ante la palabra de Dios. Salmo 19, verso 12 y verso 13. Salmo 19, verso 12, verso 13. Fíjate que este salmo lo escribió David, el cual escribió el Salmo 51 que leímos hace un rato, donde se arrepiente de su pecado. Pero fíjate que le decía a Dios mucho tiempo antes de que cayera en ese pecado. Salmo 19, verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Tú puedes entender tus propios errores? Yo no, hermano. Dice, líbrame, le decía David a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El día en el cual David se descuidó de esto y dejó de decirle a Dios, líbrame, empezó otra vez su decadencia espiritual. ¿Estamos entendiendo? Porque es importante el quebrantamiento, porque siempre el hombre necesita vivir agradando a Dios y sabe que el único que puede librarnos de nuestros propios errores es Dios, no nosotros, no mi experiencia, no mi sabiduría. Y por último, hermanos, y con esto concluyo, porque es importante el quebrantamiento de corazón, porque busca tener el corazón de Dios, ¿cierto o no? El cristiano busca tener el corazón de Dios. El cristiano, cuando lee, por ejemplo, Génesis capítulo 6, 5, que dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando un hombre de Dios lee esto, también le duele en su corazón. Cuando un hombre de Dios ve la maldad que hay a nuestro alrededor y sabe que esa maldad le duele en el corazón de Dios, también él se quebranta, también a él le duele, también él llora, también él se aflige, también, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le transmite la aflicción que él siente. Porque es importante tener un corazón quebrantado, hermanos, porque el que busca a Dios busca tener un corazón conforme al de Dios. ¿Qué pensará, hermano, aquel Dios de aquel hombre o de aquella mujer que se dice cristiana o cristiano, que ve a su alrededor la miseria que ocasiona el pecado y no se aflige, no se preocupa? ¿Será verdaderamente un cristiano, hermano? ¿Te duele ver que nuestras calles están llenas de sangre, hermano? ¿O te estás acostumbrando a la maldad? ¿Sabías tú que en una ocasión hicieron un experimento en una universidad y agarraron un recipiente de agua y lo pusieron en un fuego, en una estufa, prendieron en la estufa y esa agua empezó a calentarse y después empezó a hervir, y agarraron un sapo y lo aventaron al agua hirviendo y el sapo empezó a brincar y a brincar hasta que salió del agua hirviendo? Y después agarraron otro recipiente con agua fría, hermanos, metieron a un sapo y lo pusieron ahí en la estufa, ese recipiente, y le prendieron. Y entonces ese fuego empezó a calentar el agua a tal grado que empezó a hervir y el sapo no brincaba, se murió, no reaccionó. En ocasiones vemos a la sociedad cómo va aumentando su grado de maldad, ¿cierto o no? ¿Tú lo has visto?
Es algo tremendo lo que está pasando en el mundo, hermanos. La violencia, la maldad. ¿Te conmueve, te quebranta en tu corazón? O empiezas a decir, a acostumbrarte a decir, bueno, pues, como la gente que compra el extra. Si el extra no trae en la portada una pierna por ahí, ¿verdad? Ventada, entonces no estuvo bueno el extra. Es triste eso, hermanos, que el ser humano se esté acostumbrando a la violencia, a la maldad, a la inmoralidad, y que el cristiano o los que nos llamamos cristianos, ni siquiera el corazón esté quebrantado. ¿Se quebranta tu corazón por eso? ¿Cómo estará el corazón de Dios? ¿Te has preguntado? Cuando mira nuestro México, ¿cómo estará el corazón de Dios? Que en unas semanas, hermanos, vienen, por cierto, elecciones, y que estoy seguro que muchos de los presentes estarán a lo mejor, como muchos mexicanos, esperando un cambio. Sabes, el cambio empieza en nosotros, ¿cierto o no? El cambio no lo puede hacer un hombre, hermano. El cambio empieza en nosotros, desde que le disponemos el corazón, nuestro corazón a Dios, y le decimos, Señor, quiero vivir como tú viviste. Y que cuando ves allá la miseria, cuando ves allá la orfandad, cuando ves allá la necesidad de tu prójimo, te mueve a ayudar, te mueve a clamar, te mueve a compartir el evangelio, te mueve a llevar la medicina para el necesitado. Si no te mueve, es porque tu corazón no ha sido quebrantado, hermanos. Vamos a Isaías 53, verso 3. Que a partir de hoy empieces a tener la mente de Cristo, hermanos, el corazón de Cristo. Mira cómo se describe en Isaías 53 la vida de nuestro Salvador. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo le llama? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Así era Cristo, hermanos. Un varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando veía a Jerusalén, dice la Escritura que vio a su pueblo, ¿verdad? Vio a la ciudad de Jerusalén y lloró sobre Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si conocieras lo que es este día para tu paz, porque he querido juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Profeta tras profeta, mensaje tras mensaje, queriendo Dios juntar a esa nación debajo de sus alas protectoras. Y Jerusalén, mira, rebelde. Dice, si tú supieras lo que yo quiero, decía Jesús, y lloraba sobre la ciudad de Jerusalén, porque él veía la maldad del pueblo, hermanos. Veía la maldad del pueblo. Cuando llegó ante la tumba de Lázaro, ¿qué dice la Escritura? Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró, hermanos? Si él tenía el poder de levantarlo de entre los muertos. Porque él se quería identificar con el corazón quebrantado. Porque cuando veía la tumba de Lázaro decía, es que no fue lo que yo pensé cuando formé al hombre. No estaba contemplada la muerte para el hombre. Yo no quería que el hombre sufriera de esta manera. Y Jesús lloró, hermanos. Él estaba acostumbrado a tener un corazón quebrantado. Un corazón que gemía, un corazón que sabía clamarle a su Padre para alcanzar bendición para el necesitado. Eso es lo que necesitamos tú y yo, hermanos. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Es tener un corazón quebrantado. Ya no vive quebrantado ahora por su propia maldad, ¿verdad? Sino ahora vive en quebrantamiento por el perdido, por el que no le ha amanecido, por el que se pierde, por el que está en camino al infierno. ¿Te preocupa que la gente esté en camino al infierno? ¿Sabes que ese es el lugar más tremendo? Y en ocasiones de lo que menos se predica, pero que es real. En una ocasión se encontró un testigo con un cristiano y empezaban a debatir, y le dijo el testigo al cristiano, yo te voy a demostrar que tú no crees lo que predicas. Y el cristiano le dijo, yo creo lo que predico. Y le dijo, no, tú no crees lo que predicas, porque ustedes creen en el infierno. Y si verdaderamente creyeran, estarían predicando día y noche para que la gente no fuera allá. Yo predico más, que no creo que existe infierno, y predico más y toco las casas de puerta en puerta. Si tú no predicas la palabra, hermanos, tú no crees en la palabra de Dios. Tú no crees en la palabra de Dios. Tu corazón está duro. Si tú no eres para ir a predicarle al perdido, tu corazón está endurecido, aunque te llames cristiano. Porque el corazón de un cristiano es aquel que se asemeja con el de Cristo. Y Cristo fue un varón
de dolores, experimentado en quebranto. Alguien que sabía doblar sus rodillas y orarle y llorarle con ruegos y con aflicción a su Padre para que trajera bendición al necesitado. Para que trajera bendición al necesitado. Mateo 5, verso 3. Pidámosle a Dios, hermanos, el día de hoy, Señor, rompe este corazón. Porque si no, la palabra nomás rebota en tu corazón. Nada más llega a tu corazón y parece que traes coraza, hermano. Y rebota, y otra palabra, y puede ser una palabra fuerte y rebota la palabra. Toma hoy la palabra para ti. Que tu corazón sea quebrantado verdaderamente. Mateo capítulo 5, verso 3, mira las bienaventuranzas. ¿Para quiénes son? Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes que un quebrantado es un pobre? ¿Sabes que un quebrantado, dice aquí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? ¿Sabes tú que un quebrantado de corazón es alguien que sabe llorarle a Dios? ¿Sabe llorarle a Dios? Y te repito, ya no llora por él. Que un día lloraban por Cristo, ¿verdad? Las mujeres, y Jesús dijo, no lloren por mí. Lloren por ustedes, por la gente, por sus hijos. El cristiano ya no llora por él, llora por los demás, para que no se vayan al infierno de condenación eterna, hermanos. Dos características de este corazón quebrantado, que es pobre y que llora. Que es pobre y que llora. Y repito, no es el llorar de derramar lágrimas externas, sino en el corazón. Alguien que sabe afligir su alma. Y yo te digo hoy, es tiempo de aflicción, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios con ruegos y con clamor. ¿Ese es tu anhelo? ¿Ese es tu anhelo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Si ese es tu anhelo, dile a Dios el día de hoy, Señor, quebranta mi corazón. Quebranta este corazón como se quiebra la vasija y se hace pedazos para hacer una vasija nueva. Así como el alfarero amasa el barro y lo aplasta y lo moldea y lo ensuavece para poder ser moldeado, así necesitamos, hermanos, que Dios venga, aplaste nuestro corazón, lo moldee, lo triture, de tal manera que Él haga un corazón conforme al suyo. Si tu anhelo verdaderamente es tener un cambio, experimentar una cercanía con Dios, si tu anhelo es verdaderamente tener un encuentro con Dios, hoy te digo de parte de Dios, necesitas empezar por un quebrantamiento. Y el quebrantamiento es doblegar tu voluntad. Ya no confiar en ti mismo, ya no ser autosuficiente, ya no creer que tú puedes dirigir tu vida. Todo el tiempo que tú dirigiste tu vida, nada más la echaste a perder. ¿Cuánto no tiene que hacer Dios ahora para poder restaurar tu vida? Cualquiera que quiera verdaderamente enfrentarse a este camino de quebranto, yo te digo algo también de parte de Dios. Solamente así tu corazón podrá ser avivado. De otra manera no. Voltea a ver a tu alrededor y mira los tiempos que nos han alcanzado. Son tiempos de mucha maldad, de mucho egoísmo. La gente vive en sus amarguras, en sus resentimientos sin Dios. Es necesario que se levante un pueblo y que se consagre, que tenga un corazón quebrantado. Padre, el día de hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque llega al corazón de nosotros, Señor. Y yo te pido, Padre, quebranta el corazón, tritura el corazón, Señor, pulveriza esa voluntad obstinada, rómpela, Señor, hazla pedazos, Señor, para que los que estamos aquí y que queremos hacer tu voluntad no nos confiemos en el brazo de carne o en nuestra sabiduría, nuestra experiencia, Señor. No queremos confiar en ti, en el brazo de Jehová. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros el día de hoy, Padre, porque tú estás con el quebrantado, con el contrito, con el humillado, Señor, para hacernos vivificar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.